conjunto de números, un conjunto discreto de números, ¿no? Perdón, sucesión. Es una sucesión, un conjunto discreto de números. Sucesión. Listo. Profe, debería desconectar la cámara, eso también quita internet. Están ingresando. Sí, voy a conectar la cámara. Bueno, entonces estamos trabajando, tienen un orden, ¿no? Importa el orden. El elemento de esa lista, ¿no? Tiene los coloca así de forma horizontal. El elemento A1, ¿no? El segundo elemento, el A2, el A3 y así sucesivamente. Algunas listas comienzan desde A0, A sub 0, A sub 1 y así hasta el infinito, ¿listo? Es una lista de números, eso es lo que es una sucesión, una lista ordenada. Bien. Por ejemplo, miren esta lista de números, el 1, o pensemos que comienza desde A1. No nos complicamos por un momento en el A sub 0. Entonces, el 1, el 3, el 5, el que les había escrito antes, el 5, por acá seguirá el 7, y así sucesivamente. Bien. Este 7 corresponderá a la 4. Entonces, una sucesión como una función, de hecho. Uno puede pensar que una sucesión es una función A, en este caso, que su dominio es el conjunto de los números naturales, ¿no? Y que su rango es el conjunto de los números reales. Uno puede pensar una sucesión así, como una función A. Entonces, esta función toma un número n aquí en su dominio, número natural, y lo envía en un AN. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales, ¿no? Ustedes saben cuál es este conjunto, ¿no? Los naturales es el conjunto de los números para contar, el 1, el 2, el 3, ahí sucesivamente. ¿Bien? Entonces, cada número natural se está enviando en un AN. Podemos ver eso como una función. ¿Listo? Entonces, tenemos varias formas de escribir una sucesión. ¿Sí? La podemos describir como una lista, así como dice aquí, pero también algunas sucesiones tienen una forma funcional. Por ejemplo, esta sucesión que escribí aquí en forma de lista, ¿qué número va a seguir aquí? Ya notamos que la diferencia entre un término y el segundo, el siguiente es el 2, ¿cierto? Entonces va de 2 en 2, entonces seguiría el 9. Este es un caso particular de una sucesión aritmética, ¿bien? Entonces el término enésimo, mejor dicho, la forma funcional, podemos describir la misma sucesión así, decir que AN es igual al término inicial, en este caso el 1, ¿no? Más, como se diferencian en 2 unidades, ¿sí? De 1 a 3 hay 2 unidades, de 3 a 5 hay 2, de 5 a 7 hay 2, de 7 a 9 hay 2. Entonces sería 1 más 2n. Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo esta función? ¿Qué me daría esta función cuando, bueno, aquí sería n menos 1. Entre paréntesis. ¿Listo? Entonces, ¿qué me haría esta función? Por ejemplo, esta forma de escribir la misma sucesión cuando la evalúo en 1. A1 sería igual a 1 más 2, ¿por qué? Cuando n vale 1, se anula esta parte, ¿cierto? Entonces me haría más 2 por 0, que es 1. ¿Cuánto es A2? Usando la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta que está aquí. La forma funcional de la sucesión. ¿Cuánto es A2? ¿Quién dice? 3. 3, profe. 3, ¿cierto? Porque me haría, si coloco aquí 2, 2 menos 1, 1. 1 por 2, 2, 2 más 1, 3. Y mire que estoy generando estos mismos números de acá, ¿cierto? Entonces, el A3, si usamos nuestra formulita de ahí, nos tendrá que dar 5. ¿Será que sí da 5? Veamos. 3 menos 1, 2. 2 por 2, 4 más 1, 5. Bien.
Entonces, sí, esta fórmula me genera los términos de la sucesión también. ¿Listo? Esta forma es mucho más eficaz, claro, porque es eficaz porque yo puedo generar cualquier término. Por ejemplo, yo aquí escribí en la lista el término A1, el A2, el A3, el 4 y el 5, que es un 9. Pero si me preguntan cuál es el término A100, ¿será que tendré que seguir haciendo la lista? Aquí seguirá 11, 13, y en general todos los números impares, ¿no? Entonces tendré que calcular, listarlos todos para llegar al A100, ¿no? Esta fórmula, simplemente aquí yo podría sustituir n por 100, hacer la multiplicación, la suma, y llegar al A100. ¿Bien? Entonces, en términos de representación, si alguna sucesión se puede representar así, mejor, ¿no? Listo, entonces esto es una sucesión en forma, digamos, más compacta, de forma especial. Bien, ahora la otra pregunta que sigue es sobre la convergencia, ¿no? Si nosotros ubicamos esos números en la recta real, ¿no? La recta numérica, digamos, aquí tenemos la recta, por aquí ubicamos, digamos, el 0, y ubiquemos esos números, el 1, por acá estará el 3, y cada vez van a dar números más grandes, ¿no? Por acá el 5. Entonces esta sucesión, perdón, sus términos no convergen a nada, porque cada vez, o sea, convergen a infinito, ¿no? Por acá me va a dar 7. Es una sucesión que cada vez va a dar valores más grandes, entonces converge a infinito. Pero hay unas que sí convergen a 0. Entonces, estudiemos qué quiere decir eso de convergencia, ¿no? Consideren esta sucesión de números. Fíjense en esta. La que dice que la n. Otro ejemplo acá aparte, ¿no? Aquí. Dice AN. Sí, el término enésimo es igual a 1 sobre n, ¿cierto? ¿Qué me dice cuáles son los primeros términos de esta sucesión? Si AN es igual a 1 sobre n, ¿cuáles son los primeros términos? Voy a escribirlos aquí en unas llaves. ¿Cuánto da 1? El primero es 1. 1. 1. 0,5 es el segundo. Que es un medio, ¿no? Podemos escribirlo así. ¿Y el otro? Un tercio. Un tercio. Tercio. Y así sucesivamente, ¿no? Un tercio, un cuarto. Un cuarto. Ujú. Bueno, ¿será que esto se está acercando a algo? ¿Algún A número 0. particular? A 0. A 0, profe, a 0. Entonces, exacto, entonces es la noción de la palabra convergencia, que la lista de números que vamos generando en la sucesión se acerquen a algo, a algún otro número. En este caso vemos que nuestra buena sucesión comienza en 1 y empieza a tomar cada vez valores más pequeños. Entonces por acá está el 1, digamos. Entonces empieza ahí. Y luego por acá, luego toma el valor. Está acá, que es un medio. Un medio. Y luego viene por acá y toma el valor un tercio. Y cada vez se acerca más al 0. Bien. Y después por acá y por acá toma otro. Entonces nos podemos acercar a 0 tanto como queramos. Bien. Entonces esta sucesión podemos decir que tiende a 0. Esa es la noción de convergencia. Digamos, podemos colocar aquí 3 puntos suspensivos y cerrar. Bien, entonces esta tiende a 0. Entonces aquí en el libro nos hablan sobre la definición formal matemática de lo que es convergencia. Entonces veamos esa definición, ¿listo? Vamos a ver aquí. Entonces aquí nos dicen la forma explícita de la... Hay varias formas de representar una sucesión. Una es como haciendo el listado, ¿no? Otra es la forma explícita, que fue la que obtuvimos en el ejemplo el primer ejemplo que hice, que es la sucesión aritmética, ¿no? Que era 1 más 2 por n menos 1. Hay otra tercera forma, que es la forma recursiva de una sucesión, ¿no? Enseguida estudiamos la forma recursiva, pero antes de eso, veamos esta definición.
Entonces dice, la sucesión a n se dice que converge a L, donde L es un número real, y escribimos este símbolo del límite cuando n tiene infinito a n es igual a L. Sí, para cada número positivo epsilon existe su correspondiente n, tal que ocurre en estas condiciones aquí. Entonces esta es una notación matemática, pues, pero en definitiva, no queremos entrar en esos detalles. Una sucesión converge sí, cuando yo tomo el límite de ella. Cuando n tiende a infinito, siempre infinito, ¿no? de la n, eso me da algún número, algún L. Ese L puede ser, tiene que ser un número real. L tiene que pertenecer a los reales. Entonces, ella converge. Si pasa eso que escribí ahí, ¿sí? Si cuando tome el límite, me da un número real. Bien, en este caso, si tomo el límite cuando n tiende a infinito, bueno, en el caso que estamos analizando de la sucesión 1 sobre n, tomo el límite cuando n tiende a infinito aquí, de 1 sobre n, ustedes ya saben, ¿no? Lo que estábamos comentando al inicio de la clase, me daría 1 sobre infinito, ¿no? Ya dijimos que eso es 0. Entonces esa sucesión, si converge, converge a 0, también lo podemos ver aquí gráficamente, ese comportamiento que ocurre. Bien. Si nosotros tomamos este límite y me da un infinito o menos infinito, o no da nada, haber sucesiones que oscilen. Entonces, ¿cómo así que pueden haber sucesiones que oscilen? Claro, miren, voy a darles un ejemplo de una sucesión que oscila y que no llega a nada, pues no se acerca ni a infinito, ni a 0, ni a ninguna constante. Fíjense en esta sucesión, bien sencilla, an igual a menos 1 a la n. Bien, ¿quién me puede listar los números de esta sucesión? ¿Quién es A1? Menos 1. Menos 1. ¿Quién es A2? 1. 1. ¿Quién es A3? Menos 1. Menos 1. Entonces, muchas gracias. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Recuerden, estoy elevando el menos 1 a una potencia n. Cuando n es par, ustedes saben que cuando uno eleva una potencia par, me da como resultado un número positivo. Cuando elevo a potencia impar, me da negativo. Entonces, por eso, como aquí elevé, este es el A1, me dio negativo. El A2, lo estoy elevando a una potencia par, dio positivo. El A3, una potencia impar, negativo. Bien. Si nosotros ubicamos estos elementos de la sucesión en la recta, claramente, ¿qué vemos? Pues que esa sucesión se la pasa jugando entre menos 1 y 1. ¿Sí? Aquí está el 0, aquí está menos 1, aquí está 1. Entonces, en un término, está por aquí. Mire, ya empezó en menos 1. Luego el siguiente término fue 1. Luego el siguiente vuelve a menos 1. Y se la pasa haciendo este ciclo entre 1 y menos 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acerca algo? ¿Converge algún número? No. Entonces, en ese sentido, es lo que yo decía, que hay sucesiones que oscilan, no se acercan a nada. En un momento están en un lugar, en otro, y nunca convergen a nada, ni a infinito siquiera. Ahora, la primera sucesión que consideramos, que fue el primer ejemplo que hicimos hoy, ¿cuál fue? A ver, borremos esta, que esta converge a 0, ya vimos, lo vimos gráficamente. Pero la primera que hicimos fue la progresión o la aritmética, que la listé y que obtuvimos su cuenta, que es 1 más 2 por n menos 1. Esta. Es claro que esto va a infinito, ¿no? Si tomamos el límite, cuando n no se acerca a un número, no se acerca ni a 1, ni a 0, ni a nada, pero tampoco oscila, ¿no? Es que el peor de los casos es cuando oscilan. Entonces, ¿a dónde converge 1? Cuando n tiene infinito, 1 más 2n menos 1.
Si sustituimos n por infinito, pues todo esto va a ir a ¿dónde? Infinito. Infinito. Exacto. Da infinito. Entonces no converge. O sea, cuando oscila o cuando da infinito o menos infinito, decimos que la sucesión no converge. Solamente converge cuando tomamos el límite, me da un número real. ¿Listo? Número real. Profe, ¿me repite eso? Cuando la sucesión no converge. La sucesión no converge cuando da infinito. Cuando yo tomo este límite, o sea, yo tomo el límite cuando n tiene infinito de la sucesión. Si me da infinito o menos infinito, pues puedo decir que no converge. O si oscila, pues digo no converge. ¿Listo? Decimos que converge cuando da un número real, cuando da 0, cuando da 1 o 2, cuando da cualquier número. En caso contrario, decimos que no converge. Bien, no se acerca a nada. ¿Listo? Entonces, veamos ahora otro caso aquí. Bien. Esta es la definición 1 que está aquí en el libro 10. Bueno, aquí se demuestra que esta sucesión converge. Este ejemplo. Pero lo piden que demuestre que si P es un número entero positivo, entonces 1 sobre n a la P converge a 0. Bien. Sin embargo, esto aquí lo hacen usando una notación epsilon delta, y eso no lo vamos a ver así, ¿listo? Porque es complicarnos la vida. Lo único que podríamos decir es que para mostrar, por ejemplo, que esa función converge, es decir, la sucesión 1 sobre n a la P, donde P es un número positivo, ¿cierto? P es mayor que 0. Dice que si P es mayor que 0, esa sucesión converge cuando n tiene infinito. Entonces, ¿cómo podríamos notar eso? Simplemente observar que todas las funciones de la forma x a la p, esta es una función, yo grafico esta función fx igual a x a la p. Por ejemplo, piensen en p igual a 2. Si p fuese 2, me daría una parábola, ¿cierto? Y la parábola son funciones que crecientes o decrecientes. Cuando x es mayor que 0. Creciente. ¿O qué pasa si p es igual a un medio? Si p es un medio, entonces, exacto, si p es un medio, aquí me haría x a la un medio, que me haría raíz de x. Entonces, la observación es que estas funciones son crecientes. ¿Bien? Es decir, la función que funciona, esta, fx igual a x a la p es creciente. ¿Por qué? Calculemos su derivada, f' de x, sin hacer el argumento del libro. F', la derivada de esta función, ¿cuánto es? De x a la p. P por x a la p, el dominio de la función es los mayores o iguales a 0, o mayor o menor estricto que 0. ¿Bien? Entonces miren que es positivo si estamos admitiendo que P es análisis, porque n siempre va a ser positivo, y lo que yo quiero concluir es que esta expresión n a la p siempre va a crecer, va a ser una expresión que va a crecer, va a tender a infinito. Así P sea muy pequeño, pero si es positivo, según este argumento acá, esta expresión va a tender a infinito. Bien, siempre va a crecer cuando n tiende a infinito. Bien, entonces lo que yo estoy diciendo con esto es que esta fracción que está aquí me va a dar de la forma 1 sobre infinito, y esto va a tender a 0. Bien, para cualquier p positivo. ¿Se entendió el ejemplo? Entonces no tenemos que recurrir a hacer este argumento con epsilon ni nada de esas cosas, porque eso es complicado. Eso
Eso lo hacen como los que estudian matemáticas puras, ¿no? Pero el razonamiento que nosotros Se escucha bastante dimos entrecortado. es válido. Profe, se le está Esta escuchando sucesión, entrecortado. eh, Profe, una pregunta. converge a cero. Entonces, si P positivo da infinito, entonces P negativo ¿a qué da? ¿A cero? Ya apagué el video. Ya mejoró. Nada, profe, se escucha entrecortado. Uy, esa es una buena pregunta. Internet Muy cuando bien. llueve, Entonces vamos a responder esa pregunta. O sea, si es positivo, a ver, si es positivo, tienes a infinito todo esto acá y Profe, espere porque ¿cómo me no se le escuchan escucha ahí? ¿Sigue absolutamente entrecortado? nada. Sí, señor. es que nosotros hablamos y él escucha como 10 años más tarde. Ese internet se pone muy deficiente. Sí, Sigue mal la señal. Pues ya se sí, entiende. profe. Bueno, y ahí, Ya, ¿mejoró o no mejoró? sí, mejoró un poquito. ¿Ya? Bueno, entonces, lo que yo dije es que esta expresión n a la p tiende a infinito, acá arriba, ¿no? N a la p tiende a infinito Es positivo. cuando p es mayor que cero. P es constante mayor que cero y n va a tender a infinito, entonces todo esto tiende a infinito y por lo tanto el límite de aquí me va a dar 1 sobre infinito que es cero. Ahora la compañera pregunta qué pasa si p es negativo, ¿cierto? Eso es lo Sí, que usted me señor. preguntó. Sí, señor. Si p es negativo, ¿qué ocurre? Pues fíjense en lo siguiente. Si p es negativo, n a la p se puede escribir como 1 sobre n a la menos p, ¿cierto? Entonces, ¿concuerdan con esa propiedad de potenciación? N a la p es igual que 1 sobre n a la menos p, ¿no? Pero ustedes qué hacen cuando quieren subir algo, tienen algo en el denominador y lo quieren colocar en el numerador, le cambian el signo al exponente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen 1 sobre 3 al cuadrado, eso es lo mismo que tener 3 a la menos 2, ¿o no? Es una propiedad de potenciación. ¿Se me está escuchando o no? Sí. Sí, Sí, profe. señor. Ok. Entonces, cuando tenemos un p negativo, yo puedo escribir n a la p como 1 sobre n a la menos p. ¿Y qué pasa con ese menos p que está aquí? Que me quedó ahí. ¿Es positivo o negativo? ¿Qué signo va a tener este exponente? Pues si sube pasa positivo. Positivo, Porque cambia de profe. signo. Exacto, entonces ya va a ser positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en el caso de n a la menos p. N a la menos p, como esto aquí ya es positivo, cuando n se hace grande, pues todo eso va a tender a infinito, ¿cierto? Eso va a tender a infinito. Entonces esto aquí me va a dar algo así como, o sea, va a dar como 1 sobre infinito, que va a ser igual a 0. Entonces cuando p es negativo, n a la p tiende a 0. Cuando n tiende a infinito. Y cuando p es positivo, n a la p tiende a infinito cuando n tiende a infinito. Se dañó otra vez el audio, ¿Ya? profe. Pregunta de pronto ahí. Profe, o sea que sea como sea, va a terminar P positivo. ¿Cómo? Sí, exacto. Lo que yo hice fue positivo a la final. Muy bien. Gracias. Entonces, ese es el ejemplo de una sucesión que
una sucesión que tiende a cero, ¿no? Pero aquí lo demuestran de otra forma. Con el análisis que hicimos nosotros, nos saltamos este razonamiento. Bien, veamos unas propiedades de las sucesiones. Hay sucesiones muy particulares, ¿no? La sucesión constante. ¿Cuál es la sucesión constante? AN igual a... Esta sucesión es la constante. Entonces, ¿cuánto da el primer término de esta sucesión? Vale 1. ¿Cuánto da el segundo término de esta sucesión? 1. 1. El tercero, 1. El cuarto, 1. ¿A dónde converge esta sucesión? 1. A 1. Entonces, esta sucesión converge a 1. Tenemos esa sucesión constante, bueno. Y tenemos algunas propiedades para trabajar los límites, ¿no? Para ver si converge o no. Entonces, están estas propiedades que coloqué en el libro. Bien. Son las típicas propiedades del límite que ustedes ya creo que han estudiado alguna vez, ¿no? Si yo tengo el límite de una sucesión multiplicado por una constante, entonces la constante sale y me queda el límite de la AN. Bien, la propiedad 2. ¿No? La constante sale del límite. La propiedad 3 también es bien conocida, ¿no? Si tengo un límite donde hay una suma, pues el límite de división, ¿no? Y lo mismo para la división. El denominador no vaya a dar 0. Las propiedades son conocidas. Miren este ejemplo. Tenemos una sucesión que es 3n cuadrado sobre 7n cuadrado más 1. Y nos dice que calculamos el límite cuando n tiende a infinito. Bien. En este caso, a ver, esto 3n cuadrado sobre 7n cuadrado más 1. Calcular el límite cuando n tiende a infinito. ¿Cómo hallaríamos ese límite? Podemos aplicar la propiedad, la última propiedad que aparece ahí en esa cajita de propiedades. Calcular el límite por aparte. Pero los límites por aparte, ¿cómo dan? ¿Cuánto da el del numerador? Cuando n tiende a infinito. 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 ¿Y el del denominador? También. También da También. infinito. Profe, se le están entrecortando. Determinación de las que hemos estudiado antes, ¿no? Infinito sobre infinito. Sin embargo, la regla del L'Hopital fue estudiada ¿en qué contexto? En el contexto de... ¿Pero a todo mundo o solo a un estudiante? No, Pues, no, profe, profe, yo también lo escucho entrecortado. A todos, profe. A todos, a todos. ¿Todos me escuchan entrecortado? Sí. Sí, profe. No, y nosotros hablamos y a usted le llega por allá el mensaje como ¿Cómo? 3 años más tarde. Sí, a todos. Bueno, entonces saben que vamos Que a esas terminar es por como aquí, a ¿cierto? ratos, Vamos a tener que profe. terminar por aquí y ver 3 años más tarde. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a tener que terminar. Sí, es por la lluvia, porque por acá la conexión. Pero entonces terminemos por aquí. O sea, lean este ejemplo 2, y los que siguen, ¿no? La próxima clase seguimos trabajando aquí en sucesiones. Bien, vamos a ver el teorema del emparedado. ¿Listo? Entonces, por hoy terminemos porque hay muchos problemas de conexión. ¿Está bien? Listo, profe. Bueno, profe, profe, ¿te podríamos pedir el favor de que nos envíes algunos de los videos que tú haces por el chat sobre este tema? Sí, es que yo creo que si el profe graba, a él se le escucha pues mejor, no se le escucharía entrecortado. No lo escuchamos como lo escuchamos nosotros acá. Pues sí, me refiero a los videos que él siempre nos manda, pero antes de este tema. De lo que hicimos hoy Sí, señor. Sí, claro. o de otras clases.
Que lo de hoy, profe. Aquí estoy grabando. Bueno, listo, profe. Entonces, muchas gracias. Chao. Sí, yo les voy a enviar lo que alcanzamos a grabar hoy y ya el viernes seguimos.